Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Pueden sentarse. Cuando la multitud escuchó la palabra de Jesús, le preguntó a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? El primer paso es conviértanse, bautícense y pónganse a salvo de este mundo corrompido. Escuchemos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se le agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Quien hace el bien tendrá sufrimientos. San Pedro nos exhorta a permanecer firmes, porque esto es agradable a Dios, y además tenemos el ejemplo de Cristo, que lo hizo antes que nosotros. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados.
ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy nos presenta la imagen de Cristo, buen pastor, que está atento a sus ovejas, da la vida por ellas y él mismo explica que es la puerta de acceso al Padre. De pie, por favor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos,
pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, en estas semanas en que hemos venido contemplando la victoria de Cristo sobre la muerte, vamos entendiendo cómo el misterio de Dios está tan cercano a nosotros. Porque Dios en su infinita sabiduría quiso crearnos a su imagen y semejanza. Y quiso Dios también en su plena libertad, amor y sabiduría, que nosotros participáramos de la vida divina. Esto es algo que solamente a Dios se le puede ocurrir. Que nosotros participamos de la vida de Dios. Es decir, que podamos estar con Él, a lo mejor como miramos a los hijos chiquitos, tiernitos, o cuando los vemos crecer, o cuando en su adolescencia empiezan a ser rebeldes y a dar problemas. O cuando ya se casan, hacen su propia familia, pero siguen teniendo un lugar en la casa y en el corazón de los padres. Hay como una reciprocidad. Se forma una familia y las relaciones al interior de la familia, motivadas por el amor, son insustituibles. Podemos tener amigos, podemos tener conocidos, podemos tener palancas influyentes, pero como la relación de familia no hay nada. Así quiso Dios que nosotros participáramos de la vida divina como hijos, en la confianza, en el diálogo, en el amor con Dios nuestro Padre. Sin embargo, hay un pecado original, una rebeldía de nuestros primeros padres ante el mandamiento de Dios. Una rebeldía que empieza por una desconfianza. Vean ustedes, por ejemplo, en la comunidad más íntima de vida y de amor que es un matrimonio, cuando se mete la desconfianza, empieza a desmoronarse todo. La confianza es fundamental. Por eso los niños también confían plenamente en sus papás y son obedientes. Cuando uno deja de confiar en la bondad y en la sabiduría de los papás, empieza a querer resolver la vida a su modo y empieza a tratar de ser independiente y normalmente se equivoca. Pues así es el pecado original, una desconfianza ante el amor de Dios y luego una rebeldía y luego la fractura, el rompimiento de esa armonía y de esa paz en que Dios quiso crearnos con Él. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, es infiel en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando alguien se rebela contra su padre y hasta llega a levantarle la mano a su padre? Todo se rompe por dentro. Es muy difícil restaurar. Así nuestro rompimiento con Dios por el pecado afecta
a nuestra relación con Dios, pero también a nuestra relación con los demás. Y afecta también al cuidado de la creación que Dios nuestro Señor nos ha confiado. Luego por eso nos equivocamos tanto. Y por eso a veces las leyes son tan incoherentes como, por ejemplo, hoy se castiga más el maltrato de un perro, y con todo respeto a los perritos, ¿verdad?, que privar de la vida a un ser humano que se está gestando en el seno materno. Son incoherencias de una sociedad que se aleja de Dios, que se aparta de Dios, que pierde el rumbo, que pierde el camino, porque ha perdido la comunicación, la intimidad con Dios. Por eso Dios nuestro Señor quiso enviar a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y Jesús nos dice claramente que Él no ha venido a condenar al mundo. Él ha venido a que el mundo se salve por Él. Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Él ha venido a dar su vida para que nosotros tengamos vida. Y por eso, queridos hermanos, la Semana Santa tiene su centro en el misterio que llamamos pascual, que es la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús. No nos podemos quedar solamente en la cruz. No podemos imaginar tampoco a Jesús sin la cruz, porque ese es el signo del amor, de la obediencia a Dios Padre y de la entrega hasta sus últimas consecuencias en el amor para que nosotros tengamos vida. Por eso, hermanos, nuestra vida tiene sentido si conocemos y seguimos a Jesús. Fíjense cómo en el Santo Evangelio de hoy, Jesús, desde la primera lectura en la predicación del apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles, dice claramente esa verdad que nosotros no debemos olvidar. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quienes ustedes han crucificado. No hay otra. El Hijo de Dios que padece y muere en la cruz y resucita al tercer día ha sido constituido pastor y Mesías, Señor y Mesías, aquel a quien nosotros hemos crucificado. Entonces nuestra vida, queridos hermanos, solamente tiene sentido cuando conocemos a Jesús y seguimos a Jesús. Cuando la gente escucha esta predicación de Pedro, sepan con toda certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Llegan al corazón de aquella comunidad que escucha, porque hay que escuchar con el corazón las enseñanzas de la palabra de Dios, no solo con el oído, ni siquiera con el raciocinio, hay que escuchar con el corazón. Y la gente que escucha con el corazón esta afirmación, a quien ustedes han crucificado, pregunta, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Fíjense cómo esta pregunta es tan importante, es tan fundamental. Sí, reconozco mi culpa, reconozco mi equivocación, reconozco mi pecado, pero también con humildad tengo que preguntar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando traiciono a mi mujer o a mi esposo, cuando doy mal ejemplo a mis hijos, cuando desobedezco a mis padres, cuando me peleo con mi hermano y reconozco, también tengo que preguntarle, ¿y qué tengo que hacer? Porque si hay arrepentimiento, también hay propósito de enmienda. Y si no hay propósito de enmienda, es que el arrepentimiento es superficial o es falso. ¿Qué tenemos que hacer?
Hay que preguntarnos hoy nosotros también para seguir esta palabra del Santo Evangelio que nos recuerda que el Hijo de Dios ha venido para que nosotros tengamos vida y que Él ha sido constituido Señor y Mesías, o sea, ungido, Salvador. Y dice el apóstol, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán al Espíritu Santo. Conviértanse y bautícense. Convertirse es reconocer nuestra falta y cambiar de rumbo. La conversión es un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y este es el signo de que verdaderamente estamos arrepentidos y queremos cambiar y ser mejores. Conviértanse y bautícense en Jesucristo. Al que ustedes crucificaron, al que ustedes despreciaron, al que ustedes no le creyeron, al que ustedes no quisieron seguir, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo ha constituido Señor y Mesías. ¿Qué tenemos que hacer? Conviértanse y bautícense en Jesucristo. Ahora, está bien, nosotros ya recibimos el bautismo siendo muy pequeños, pero ya con eso ya lo hicimos. No, la enseñanza de bautícense en Jesucristo es algo mucho más profundo, mucho más grande, mucho más humano, que tiene que realizarse continuamente con las decisiones que tomamos cada día. ¿Qué quiere decir bautizarse en Jesucristo? Significa llenarnos de Él, de sus mismos sentimientos, de sus mismas actitudes, de sus mismas acciones. Bautizarnos en Jesucristo significa ser sus discípulos. Por eso vean por qué nosotros no podemos conformarnos con decir, bueno, yo no soy católico, yo soy creyente. O bueno, sí, yo soy católico, pero pues no soy fanático, ¿eh? Nomás voy cuando me nace, ¿eh? Cuando quiero. O también, bueno, sí, yo soy católico, pero a mi modo. No voy a misa, ¿no? Más que de vez en cuando. Pero no solamente es ir a misa, no solamente es participar aquí de la Sagrada Comunión, es esforzarse y aspirar cada día, o aspirar cada día y esforzarse en irnos asemejando a Cristo. ¿Cómo la ven? Diría uno, échate ese trompo a la uña, ¿no? A ver si de veras, ¿no? ¿Cuándo nos ha pasado por la cabeza el querer ser semejantes a Cristo? Levanten la mano los que han alguna vez pensado, yo quiero ser semejante a Cristo. ¿Nadie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, a ustedes ni les pregunto. Los padres tampoco, supongo. Es que esa es la tarea. Si queremos ser cristianos, queremos ser discípulos. Si queremos ser discípulos, tenemos que aspirar a parecernos a Él. Y no decir, está crucificado, qué bonito, mira, entregó su vida por nosotros, ¿no? Pero Él, porque es Dios. Nosotros aquí tenemos otras tareas y otras preocupaciones y pues a uno le gusta la pachanga, a uno le gusta la parranda, a uno le gusta pasársela bien y pues somos humanos, ¿no? Sí, somos humanos, pero Cristo se hizo hombre, compartió en toda nuestra condición humana. Y entonces por eso nosotros tenemos que parecer o tratar de parecernos a Él, tener los mismos sentimientos, las mismas actitudes, las mismas acciones que tuvo Cristo. Y como eso es algo, una tarea que no se acaba nunca,
Por eso hoy escuchamos en el Santo Evangelio esta enseñanza de Jesús, que Él, que es Señor y Mesías, ha querido realizar la salvación del género humano, de todos y cada uno de nosotros, como el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y a lo mejor la idea de pastor no nos suena mucho porque pues la mayoría de ustedes nunca han agarrado una borrega, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha entrado a un corral de borregos, por ejemplo? Algunos nacimos en el rancho, pero ya se nos olvidó. Pero algunos han visto nada más las borreguitas así bonitas que salen en las estampas o en la inteligencia artificial. Entonces, como que el pastor en relación con las ovejas no nos suena mucho. Pero vamos a recordar un poquito, yendo un poco más atrás. El pastor del que Jesús habla convive con las ovejas, conoce a las ovejas y hasta les tiene su nombre a cada oveja. Aunque sean 200, pero cada una tiene nombre. Y el pastor se lo sabe, porque convive con las ovejas. Uno, por ejemplo, en el campo, casi nada más les chifla a las ovejas y conocen el chiflido de su pastor. Y tan sencillo que es un chiflido. Pero ya saben cuando es de su pastor y cuando no es de su pastor. Y ya saben para dónde hay que jalar. ¿Qué es lo que hace que conozcan la voz y el chiflido del pastor? El trato frecuente. A lo mejor el dueño de las ovejas nomás va a checar cuántas quedan, cuántas vamos a vender, cuánto vamos a ganar, y hay el pastor que le eche ganas. En cambio, el pastor convive. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros entendamos. Él es el buen pastor, el que conoce a las ovejas y el que es capaz de entregar la vida por las ovejas, porque el buen pastor cuida a las ovejas. Y por eso nos dice, yo soy la puerta. No solamente el buen pastor, sino también la puerta del redil donde se cuidan las ovejas. Porque bueno, los pastores en tiempos de Jesús no iban a 1 kilómetro a pastar sus ovejas y regresaban a la casa. A veces había que caminar y no poder regresar a la casa en varios días, en toda la temporada. Yo cuando era joven estuve en Zacatecas y ahí, por ejemplo, la gente tenía sus rebaños y le llamaban ranchos de agua. Porque en tiempos de lluvia, pues iban meses a cuidar a sus becerros y a sus borregos allá en el campo y dormían en el campo y hasta que venían las secas, se acaba el agua, entonces regresan a sus corrales, a sus casas. Pero mientras viven en el campo, cuidan a las ovejas. ¿Y qué hacen? Pues se juntan varios pastores, porque luego hay lobos, hay coyotes, hay cacomixles, en fin. Hacen un redil, solamente dejan una entrada, no hay zaguán, no hay barda, pero hay un redil. Y el pastor se duerme en la puerta. Si alguien va a entrar, tiene que despertar al pastor. Si alguien va a salir, tiene que despertar al pastor. Nadie entra ni sale si el pastor no se da cuenta, y él está cuidando. Por eso Jesús dice que Él es también la puerta. ¿Por qué? Porque hay ladrones que se quieren meter solamente a trasquilar a las ovejas, a robarse a las ovejas, a matar a las ovejas, y hay fieras también. Entonces, Él cuida la puerta porque el buen pastor entra por la puerta y las ovejas salen por la puerta. Y el pastor entra y sale, o sea, hay esa convivencia. Eso quiere decir Jesús cuando dice que Él es el buen pastor. Expresarnos su cercanía y expresarnos el cuidado que tiene de nosotros y la necesidad que nosotros tenemos de conocerlo y de escuchar su voz. Porque hay muchos falsos pastores.
Aquí cada rato salen por ahí con que están preparando niños para primera comunión. Vengan, se está en oferta. Nomás 3 días les dan de pláticas y dan 1,000 pesos y se van en el camión y llegan a tal parte y ahí es su primera comunión y ya la hicimos. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando alguien nos dice, en 2 meses te voy a dar tu certificado de primaria, tráeme acá tu niño, págame tanto y yo te doy el certificado? Porque queremos que aprenda, ¿no? ¿Y por qué en la fe somos tan confiados? Y no cuidamos lo que tenemos que cuidar. Porque los falsos pastores engañan, mienten, roban, saquean. Y el buen pastor que Cristo quiere que cuide a sus ovejas, entra por la puerta. Yo no vine aquí por mi gusto, por mi simpatía, porque hice campaña, hice voto. No, yo vengo aquí porque me manda el Papa a ser obispo de esta diócesis. Y los padres, les guste o no les guste, van a la parroquia que el obispo les asigna. Nadie puede ir por su cuenta. Nadie puede decir que es muy popular y superestrella y a ver, yo sí. No, el sacerdote va a donde el obispo lo manda y sigue las normas de la diócesis y de la iglesia para que sea un buen pastor. Y hay que entrar por la puerta, no andarse brincando la barda. Entonces Jesús es la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entrar por Él. Y entrar por la puerta, es decir, por Cristo, significa otra vez que el modelo para cada uno de nosotros es Cristo. Que el buen pastor también tiene que esforzarse cada día en asemejarse a Cristo en sus actitudes, en su comportamiento, en sus enseñanzas. Nos cuesta mucho trabajo y a veces parece una pretensión el que yo, tan frágil, tan poca cosa, tan de barro, tan de rancho, yo pueda desempeñar el papel de Cristo para todos ustedes y muchos más. Y por eso es nuestro esfuerzo, nuestra lucha de asemejarnos a Él. Pero también en cada casa hay una iglesia doméstica. ¿O no queremos ser discípulos de Jesús? A ver, ahora sí, ¿quién de ustedes quiere parecerse a Jesús? Ahora, ¿quién se va a esforzar desde ahorita en volver a la casa y al trabajo y a todo, tratando de imitar las enseñanzas de Jesús? Bueno, hay algunos no muy convencidos y más vale que sean sinceros. Qué bueno. Pero esa es nuestra tarea. Cristo es el buen pastor y qué bonito, nos cuida. Pero Él también sigue cuidando a su rebaño a través de nosotros y hay que esforzarnos en no irnos con el engaño de falsos pastores, pero también de asemejarnos a Jesús en el pequeño rebaño que Él nos ha confiado. ¿Lo seguimos o no lo seguimos? Bueno, vamos a comprometernos con Él. Vamos a renovar nuestro compromiso con nuestras promesas bautismales. Queridos hermanos, renuncian ustedes al pecado, es decir, al egoísmo, a la mentira, a la violencia, a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos en de Jesucristo profesar. nuestro En Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahora vamos a suplicar. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por nuestras necesidades de la Iglesia y de la Santa Iglesia, y especialmente pidamos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que Dios nos conceda pastores a semejanza del buen pastor que es Cristo. A cada petición nos unimos diciendo: Envíanos tu Espíritu, Señor. envíanos tu Espíritu, Señor.
para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos se arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, y en nosotros la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Para que Dios derrame en todas las familias el espíritu de piedad, de manera que germinen abundantes vocaciones para el servicio de su Iglesia. Roguemos al Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que reconozcamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor, que nos da vida en abundancia, Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De pie, por favor. Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado,
se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor resucitado nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que se encuentren preparadas para recibir la Sagrada Comunión, hagan 2 filas en el pasillo central y una fila en los pasillos laterales. Las que no pueden comulgar en estos momentos, y para nuestros hermanos que siguen en vivo la transmisión de la Santa Misa, hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mí. Como si yo hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y digna de conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Queridos hermanos, presento una vez más a Marcelino. Ya saben que es un diácono transitorio, preparándose para la ordenación sacerdotal. Él presta su servicio en la parroquia de Ameca Meca y en el reclusorio. 2 veces por semana por ahí convive con los hermanos internos. Y él es ángel, es de aquí de Valle de Chalco, pero presta su servicio a Marco como diácono permanente. Les invito a que les demos una bienvenida con cariño, con afecto. Un pequeño aplauso. Y les invito a todos a que hagamos una oración constante por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Vamos a decir todos juntos: oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. En la alegría de Cristo resucitado podemos ir en paz. Demos gracias. Feliz domingo, que les vaya muy bien. Dios los acompañe.
sin la